Año 1644. Pekín. El emperador Chongzhen camina solo por los corredores vacíos de la ciudad prohibida. Afuera, rebeldes incendian las puertas. El tesoro imperial está vacío. Los soldados desertaron. El imperio más antiguo del mundo está a horas del colapso total. Pero no fueron los invasores quienes destruyeron a China. No fue la guerra, no fue el hambre. Fue una deuda silenciosa que creció durante siglos. Una corrupción que pudrió cada provincia. Una desigualdad que transformó súbditos en enemigos. Y hoy, la mayor potencia económica del planeta está repitiendo los mismos errores. Solo cambiaron los nombres de las dinastías. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde ves este video. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Para entender cómo cayó China, necesitas entender lo que era. Durante casi 2000 años, China fue el país más rico del mundo. No es exageración. Es un hecho histórico verificado. Mientras Europa vivía en la Edad Oscura, China ya tenía papel moneda, pólvora, brújulas y ciudades con más de 1 millón de habitantes. La ruta de la seda conectaba al imperio con el mundo entero. Seda china, porcelana china, té chino, eran lujos que reyes europeos pagaban en oro puro. En el apogeo de la dinastía Tang, en el siglo VIII, la capital Chang'an era la ciudad más grande del planeta. Más de 2 millones de personas, mercados que nunca cerraban, poetas, filósofos, ingenieros, astrónomos. China no era simplemente un imperio, era la civilización, y el sistema funcionaba por una razón fundamental: confianza. Confianza en la moneda, confianza en el emperador, confianza en el orden celestial. El concepto era poderoso. El Hijo del Cielo gobernaba porque el cielo lo permitía. Si había caos, hambre o guerra, era porque el emperador había perdido el mandato celestial. Y cuando eso ocurría, el pueblo tenía el derecho sagrado de rebelarse. Era un contrato social silencioso, pero extraordinariamente poderoso. La economía china en el siglo XI representaba el 25% del PIB mundial. Un cuarto de toda la riqueza del planeta estaba concentrada en un solo imperio. Emperadores vivían en palacios de jade, mandarines vestían seda bordada con hilos de oro, los graneros imperiales almacenaban suficiente arroz para alimentar a millones durante años. El mundo miraba hacia China con admiración y envidia. Pero por detrás de la gloria, algo mortal crecía en silencio. Un error que ninguna dinastía conseguiría evitar. Un ciclo que se repetiría durante 1000 años, siempre de la misma forma devastadora. El error comenzó con una idea aparentemente brillante. Si imprimimos más dinero, tendremos más riqueza. Fue la dinastía Song, en el siglo XI, quien inventó el papel moneda, y al principio funcionó perfectamente. El comercio explotó, las ciudades crecieron exponencialmente. La economía china se transformó en la más dinámica del mundo conocido. Pero entonces llegó la tentación. Guerras contra invasores mongoles, construcción de palacios monumentales, pago de tributos a enemigos, burocracia hinchada que crecía como un tumor, corrupción generalizada en cada nivel del gobierno. La solución: imprimir más, y más, y más. Ellos acuñaron promesas y las llamaron riqueza, y funciona hasta que deja de funcionar, porque el problema no es el papel moneda en sí mismo. El problema es que los gobiernos siempre descubren que es más fácil imprimir que producir. En la dinastía Yuan, fundada por los mongoles en el siglo XIII, la inflación fue tan brutal que el papel moneda perdió el 90% de su valor en apenas 3 décadas. Comerciantes rechazaban pagos del gobierno, soldados recibían salarios que no compraban ni un saco de arroz, y cuando la moneda muere, la confianza muere con ella. Pero esto era solo el comienzo de la pesadilla, porque el segundo error fue incluso peor: la corrupción burocrática sistémica. China tenía el sistema administrativo más sofisticado del mundo antiguo. Los exámenes imperiales seleccionaban a los mejores estudiosos para gobernar provincias enteras. Era meritocracia pura, en teoría. En la práctica era un mercado negro sofisticado. Posiciones burocráticas se compraban con oro. Impuestos se desviaban a cuentas privadas. Funcionarios vendían protección a los ricos y aplastaban a los pobres con cargas tributarias imposibles. El sistema se corrompió desde adentro. Un proverbio chino de la época decía: los funcionarios son como hormigas,
individualmente inofensivos, pero en enjambre devoran el granero entero. Y cuanto más corrupta la burocracia, más impuestos eran necesarios para sustentarla. Y cuantos más impuestos, más rebeliones estallaban en las provincias. La dinastía Ming heredó este sistema envenenado. Intentaron reformarlo, ejecutaron funcionarios corruptos públicamente, implementaron nuevos códigos legales, pero era como intentar detener una avalancha con las manos, porque el problema era estructural. El sistema imperial chino dependía de una burocracia masiva para administrar el territorio más poblado del mundo, y cualquier burocracia suficientemente grande se corrompe eventualmente. Fue allí donde el imperio comenzó a morir, y nadie lo percibió. Los emperadores celebraban victorias militares mientras las provincias se desangraban en deuda. Los mandarines construían mansiones mientras los campesinos vendían a sus hijos para pagar tributos. La fachada era gloriosa, la estructura interna estaba podrida, y el tercer error selló el destino del imperio, la desigualdad extrema. La caída de un imperio nunca es súbita, es lenta, silenciosa, invisible, hasta que ya no lo es. La dinastía Ming llegó al poder en 1368, prometiendo orden y prosperidad después del caos mongol, y durante un siglo cumplió. La Gran Muralla fue reconstruida con ladrillos en lugar de tierra. La ciudad prohibida se erigió como símbolo del poder celestial. Flotas navales con más de 300 barcos navegaron hasta África Oriental. China era, nuevamente, el centro indiscutible del mundo civilizado, pero bajo la superficie brillante, las grietas se profundizaban cada día. Primero, vino la expansión militar descontrolada. Guerras contra japoneses, mongoles, piratas. Cada batalla costaba millones de taeles de plata. El tesoro imperial se encogía año tras año, campaña tras campaña. Pero eso todavía no era lo peor. Entonces llegó la desigualdad brutal y sistemática. En el siglo XVI, el 2% de la población china controlaba el 80% de la tierra cultivable. Campesinos trabajaban de sol a sol y no conseguían alimentar a sus familias. Mientras tanto, mandarines acumulaban fortunas en seda, jade y oro. La élite no pagaba impuestos. Los pobres pagaban por todos. ¿Te suena familiar? Las leyes tributarias estaban diseñadas para proteger a los terratenientes ricos. Los funcionarios locales eran sobornados para ignorar evasión fiscal masiva. La carga impositiva caía exclusivamente sobre los más débiles. Un campesino promedio entregaba el 40% de su cosecha al gobierno. Los terratenientes ricos, menos del 5%. Pero el golpe final todavía estaba por venir. En 1627, una crisis climática golpeó a China con fuerza devastadora. La pequeña edad de hielo, sequías que duraban años, inviernos mortales, cosechas perdidas en todo el norte del imperio. El gobierno no tenía reservas. El tesoro estaba vacío después de décadas de gastos militares excesivos. La corrupción había devorado todo lo demás. Y cuando el pueblo pidió ayuda, el imperio pidió más impuestos. Impuestos sobre la tierra, impuestos sobre la comida, impuestos sobre las semillas, impuestos sobre los muertos. Familias vendían a sus hijos en mercados de esclavos para pagar tributos atrasados. Las provincias del norte se transformaron en infiernos de hambre. Madres ahogaban a bebés recién nacidos porque no podían alimentarlos. Ancianos se suicidaban para reducir bocas que alimentar. Y el gobierno imperial en Pekín, a 1000 kilómetros de distancia, debatía sobre ceremonias y protocolo. Y entonces, en 1628, un hombre llamado Li Zicheng lideró una rebelión de campesinos hambrientos. No era un general entrenado, no era un noble con ejércitos, no era un estratega militar, era un repartidor de cartas desempleado. Pero millones lo siguieron, porque él prometió algo devastadoramente simple: comida y justicia. Su ejército creció como una plaga. Cada aldea hambrienta se unía, cada provincia abandonada se rebelaba, cada soldado sin paga desertaba y se unía a la revuelta. En 15 años, su ejército rebelde conquistó la mitad de China, pero esto aún no era el final, porque mientras Li Zicheng avanzaba desde el oeste, otro enemigo esperaba en el norte: los manchúes. Los manchúes eran un pueblo guerrero que había observado el caos chino con paciencia de cazadores. Sabían que el imperio estaba colapsando.
Solo esperaban el momento perfecto para atacar. Y en 1644, ese momento llegó. Li Zicheng marchó sobre Pekín con un ejército de campesinos hambrientos y soldados desertores. La capital imperial, la ciudad más grande de Asia, cayó sin resistencia significativa. El emperador Chongzhen intentó huir. Ordenó a su familia que se suicidara para evitar la humillación. Intentó negociar con los rebeldes. Intentó implorar a sus generales, pero no había nadie a su lado. Los ministros habían huido con el oro que pudieron cargar. Los generales habían desertado o se habían vendido al mejor postor. El tesoro estaba completamente vacío. En la madrugada del 25 de abril de 1644, el emperador subió a la cima de la colina del Carbón, en el jardín imperial detrás de la ciudad prohibida. Escribió una última carta con tinta temblorosa. Soy insignificante y carezco de virtud. Ofendí al cielo. Mis ministros me engañaron. Muero avergonzado frente a mis ancestros. Y entonces se ahorcó de un árbol con su propia faja de seda. La dinastía Ming terminó no con una batalla épica, sino con un suicidio silencioso en un jardín vacío, porque cuando el dinero muere, el imperio muere junto con él. Imagina la escena con los ojos cerrados. Pekín, 1644, la ciudad más grande de Asia, el centro del mundo civilizado, calles vacías cubiertas de ceniza, mercados abandonados con puestos volcados, palacios saqueados con tesoros rotos en el piso, monedas de cobre esparcidas por las calles, sin ningún valor, títulos de deuda imperial usados como papel para envolver comida podrida, soldados sin paga, vagando como fantasmas, buscando algo que robar. Li Zicheng entró en la ciudad prohibida como conquistador, se sentó en el trono del Hijo del Cielo, proclamó una nueva dinastía con gran ceremonia, pero duró exactamente 42 días. Porque cometió exactamente el mismo error. No tenía dinero para pagar a sus soldados rebeldes. El ejército que lo llevó al poder lo abandonó cuando el oro prometido nunca llegó. Y entonces llegaron los manchúes desde el norte, un pueblo guerrero que aprovechó el caos para invadir. Cruzaron la Gran Muralla porque un general chino traidor les abrió las puertas. Conquistaron Pekín en semanas. Fundaron la dinastía Qing, que gobernaría China durante los siguientes 268 años. Pero el ciclo nunca se detuvo. Corrupción, deuda, desigualdad, rebelión, colapso. La dinastía Qing cayó exactamente de la misma forma en 1912, después de la rebelión de los Bóxers y las guerras del opio que drenaron el tesoro imperial. Y la República de China que la sucedió colapsó en guerras civiles brutales e inflación catastrófica en los años 1940. Billetes que no valían ni el papel en que estaban impresos. Cada régimen prometía orden celestial. Cada régimen repetía los mismos errores fatales, porque el problema nunca fue la dinastía específica, fue el sistema completo. Y ahora la pregunta que todos están pensando, ¿esto puede ocurrir hoy? La respuesta es devastadora. Ya está ocurriendo. Vamos a los números reales. La China moderna tiene una deuda total, gobierno plus empresas plus familias, de aproximadamente 300% del PIB. Eso son casi 50 billones de dólares estadounidenses en números absolutos. Para comparación directa, la dinastía Ming quebró con una deuda de aproximadamente 200% del PIB. China moderna ya superó el punto de quiebre histórico. Pero no es solo la deuda, es el patrón completo. Es la corrupción burocrática sistémica. Entre 2012 y 2024, el gobierno chino ha castigado a más de 4.7 millones de funcionarios por corrupción. 4.700.000. Y esos son solo los que fueron atrapados y procesados públicamente. Posiciones gubernamentales todavía se compran con sobornos disfrazados de regalos. Contratos públicos todavía se negocian en banquetes secretos. La élite todavía se protege, mientras la población paga la cuenta completa. Un reporte interno del Partido Comunista Chino, filtrado en 2023, estimó que la corrupción le cuesta a China entre 3% y 5% del PIB anualmente. Esos son entre 500.000 millones y 850.000 millones de dólares que simplemente desaparecen cada año. Y luego está la desigualdad explosiva. Hoy, el 1% más rico de la población china
controla el 31% de toda la riqueza del país. El coeficiente de Gini de China, medida de desigualdad, es 0,47, peor que Estados Unidos. La clase media china, que sostuvo el milagro económico durante 3 décadas, está estancada. Los salarios reales no han crecido desde 2019. Los precios de vivienda están 40 veces por encima del ingreso anual promedio en ciudades grandes. ¿Y qué están haciendo los jóvenes chinos? Están adoptando movimientos como Tang Ping, acostarse plano, rechazar la carrera de ratas, rechazar trabajar 996, 9 a.m. a 9 p.m., 6 días por semana, por migajas, o bailan, dejar que se pudra, abandono total del sistema, porque percibieron algo fundamental: el sistema ya no es para ellos. El sueño chino se transformó en pesadilla para toda una generación. Ellos pensaban que eran demasiado grandes para caer. Ming lo pensó, Qing lo pensó, la República lo pensó, y hoy el Partido Comunista Chino lo piensa. Pero la historia no se preocupa por el nombre del régimen, se preocupa por los patrones estructurales. Y el patrón es cristalino. Cuando imprimes dinero sin límite, cuando la corrupción corroe la confianza institucional, cuando la desigualdad explota más allá del punto de retorno, el colapso es matemáticamente inevitable. Puede tomar una década, puede tomar un siglo, pero siempre ocurre. Ahora mira a Estados Unidos. Deuda nacional de 36 billones de dólares, 128% del PIB y creciendo. Impresión ilimitada de dólares desde la crisis de 2008. Desigualdad en niveles no vistos desde 1929, justo antes de la Gran Depresión. El 1% más rico de Estados Unidos controla el 32% de la riqueza, prácticamente idéntico a China. Mira a Europa, países quebrados sostenidos artificialmente por deuda del Banco Central Europeo, inflación corrosiva destruyendo salarios, protestos masivos en las calles de Francia, Italia, España. Mira a América Latina, Argentina con inflación de 3 dígitos, Brasil con deuda explosiva, Venezuela completamente colapsada. Mira a Japón, deuda del 260% del PIB, la más alta del mundo desarrollado. El mismo ciclo fatal, los mismos errores históricos. Solo cambiaron los nombres de las monedas y los títulos de los líderes. Y lo más aterrador de todo esto, China sabe exactamente lo que está pasando. El gobierno chino estudia obsesivamente los colapsos de las dinastías antiguas. Tienen departamentos completos dedicados a analizar por qué cayó cada régimen imperial. Saben que el mandato celestial todavía existe. Ahora se llama legitimidad política o estabilidad social. Y saben perfectamente que, sin crecimiento económico sostenible, esa legitimidad se evapora como agua en el desierto. Por eso, invierten billones en infraestructura faraónica. Por eso, controlan Internet con censura total. Por eso reprimen cualquier disidencia antes de que crezca. Por eso implementan sistemas de crédito social para controlar comportamiento. Porque vieron la película histórica completa 1000 veces. Y saben exactamente cómo termina. El único problema es que conocer la historia no te hace inmune a repetirla, porque los incentivos del poder son siempre los mismos. Mantener el control a corto plazo, sin importar las consecuencias a largo plazo. Cada dinastía china sabía que la corrupción destruiría el imperio, pero cada funcionario corrupto priorizó su familia sobre el imperio. Cada dinastía sabía que imprimir dinero causaría inflación, pero cada emperador necesitaba pagar el ejército hoy, no preocuparse por la economía de mañana. Cada dinastía sabía que la desigualdad provocaría rebeliones, pero cada élite protegió sus privilegios hasta el último momento. Y hoy, cada gobierno moderno sabe que el camino actual es insostenible, pero los incentivos políticos exigen patear la crisis hacia el futuro. Entonces, ¿qué aprendimos del colapso de la China imperial? 3 lecciones que deberían estar grabadas en piedra. Primera lección: ningún imperio es demasiado grande para caer. No importa cuántos siglos duró, no importa cuántas innovaciones creó, no importa cuánto poder acumuló. Cuando los fundamentos económicos se pudren, el colapso es solo cuestión de tiempo matemático. Roma cayó, España cayó, Gran Bretaña cayó, todas las dinastías chinas cayeron. ¿Por qué el sistema actual sería diferente? Segunda lección:
La corrupción es más mortal que cualquier ejército invasor, porque el enemigo externo une al pueblo contra una amenaza común, pero la corrupción interna divide, corroe confianza, transforma ciudadanos en enemigos, destruye la legitimidad moral del gobierno. No fueron los mongoles quienes destruyeron a Ming, fueron los funcionarios corruptos que vaciaron el tesoro mientras el pueblo moría de hambre. Tercera lección. Cuando el dinero muere, todo lo demás muere junto con él. La moneda no es solo papel o metal, es confianza solidificada, es la creencia colectiva de que el futuro será mejor que el presente. Y cuando esa confianza se quiebra, imperios enteros se desmoronan en años. La China imperial cayó no porque fue invadida por enemigos superiores, cayó porque se volvió económicamente insostenible. Demasiada deuda, demasiada corrupción, demasiada desigualdad. Y hoy, las mayores economías del planeta están en el mismo camino exacto, imprimiendo dinero que no tiene respaldo real, alimentando burocracias que no sirven al pueblo, creando desigualdades que no pueden sostenerse sin represión. La historia no se repite exactamente igual, pero rima con precisión poética, y la rima está volviéndose cada vez más clara, más fuerte, más inevitable. Cuanto mayor es el imperio, más silenciosa es la falla que lo destruye. Nadie ve cuando el dinero comienza a perder valor real. Nadie percibe cuando la corrupción se normaliza completamente. Nadie siente cuando la desigualdad se vuelve irreversible, hasta que de repente todos lo sienten al mismo tiempo. Y entonces es demasiado tarde para prevenir el colapso. El emperador Chongzhen no vio venir la caída hasta la última noche. Roma no vio el colapso hasta que los bárbaros entraron por las puertas. España no vio la bancarrota hasta que el oro dejó de llegar de América. Los imperios nunca ven su propia muerte hasta que ya están muertos. El imperio cayó, pero la lección quedó escrita en sangre y ceniza. La pregunta que define nuestro tiempo es devastadoramente simple. ¿Habremos finalmente aprendido o estamos condenados a repetir el mismo ciclo una vez más? La respuesta la sabremos en esta década, porque los números no mienten, los patrones no mienten, la historia no miente. Y todos están diciendo lo mismo. El próximo imperio de nuestra serie muestra cómo el país más poderoso de Europa se desangró hasta la muerte por una razón absurda: orgullo, un imperio que controló medio mundo y colapsó tratando de mantener las apariencias. Gastaron todo su oro en palacios, mientras el pueblo comía pan negro. Y cuando finalmente cayeron, arrastraron a todo el continente a una guerra de 30 años. El imperio español no cayó por enemigos externos. Cayó porque se negó a aceptar que la fiesta había terminado. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Y escribe en los comentarios: ¿crees que China moderna evitará el destino de las dinastías antiguas?